Hola, buenos días, tardes o noches. Solo vengo a recordarles que esta historia no es mía, le pertenece a Shiba Uematsu. Lo pueden encontrar en Wattpad, así que denle mucho apoyo porque sus historias están muy buenas. Viejos camaradas, nuevos enemigos. En el infierno, todo era cada vez más caótico y anárquico. El barrio donde vivían los caníbales ha sido completamente destruido y todos sus habitantes capturados tanto por algunos overlord como sus secuaces para asegurar su supervivencia. Al parecer su líder ha sido la única que pudo escapar. En el hotel, tanto Charlie como Lucifer deben mantenerse bien alerta y no abandonar el hotel por precaución a que alguien ataque a sus residentes. Sé que te duele el secuestro de Alastor, pero debemos pensar en el resto de tus amigos. Pon a tu novia por delante, maldita sea. Le dijo Lucifer a su hija, y ésta pareció ceder, cosa que hizo sonreír internamente al pecado del orgullo. Él ya planeaba deshacerse de Alastor por entrometerse en la relación con su hija, no le interesaba ir en su busca. El oscuro y deprimente ambiente del hotel era evidente, todos estaban entre serios y asustados por lo que está por venir. Charlie intentaba pensar en alguna idea, pero nada venía a su mente. Todos los pecadores la están culpando de esto y nadie quiere apoyarla, están peleando entre ellos por su supuesto billete de supervivencia. La situación no podría ser peor. Incluso muerto, Adam no deja de joderme la vida, se quejó Bakgie mientras observaba el penoso estado en el que se encontraba su novia. No soportaba verla así, esto no era justo. Ellos simplemente hicieron justicia y acabaron con el cabrón más grande del infierno. ¿Por qué carajos les importa tanto vengar la muerte de Adam? Esa duda todavía la sigue atormentando constantemente. Este ambiente se detuvo cuando una serie de 7 portales aparecieron en la recepción, haciendo que Lucifer comience a sonreír con satisfacción. El resto de los residentes del hotel sintieron como su instinto de supervivencia les gritaba que escaparan de la misma manera que delante de un ángel. Charlie abrió los ojos de la sorpresa al ver a los 6 pecados capitales restantes aparecer ante ellos junto a una especie de criatura alta y puramente hecha de huesos, sin carne o músculos. Su cabeza de hecho era el cráneo de un buitre. Ese era Paimon, el segundo al mando del infierno, con incluso más autoridad que el resto de pecados capitales. Tranquila, Charlie, les he pedido que vinieran, voy a negociar con ellos para pedir su ayuda, dijo Lucifer con una sonrisa, aunque Charlie no estaba demasiado convencida de que sea buena idea. Maldita sea, Lucifer. Estaba en mitad de una puta orgía en la que estaban robots incluso. Se quejó el pecado de la lujuria, Asmodeus, el cual lucía igual que siempre, aunque estaba semidesnudo en ese momento. Era obvio que había tenido que acudir a toda prisa. Tú siempre estás teniendo sexo. Degenerado, se quejó ahora la representante de la gula, Beelzebub, la cual parecía estar claramente cansada mentalmente de tener que lidiar con estos sujetos. A ver, Beelzebub, es su elemento, igual que el mío es el dinero, se rió Mammón, el demonio de la codicia, haciendo que Satanás, el representante de la ira, también intervenga. Es nuestro deber acudir al llamado de Lucifer. Por mucho que me enoje admitirlo, trató de poner orden a aquella criatura gigante de color rojo que se vio obligado a reducir su tamaño para no destruir el techo del hotel. A ti te enoja absolutamente todo, deberías practicar yoga, te haría un bien, aconsejó una figura trajeada a su lado. Era una criatura marina que también había reducido su tamaño. Aunque aún así imponía con solamente su presencia a cualquiera más débil que él. Ese es Leviatán, el representante de la envidia. Los únicos que se mantuvieron en silencio fueron Paimon y una figura de mediana estatura y de aspecto femenino. Poseía las ojeras más grandes jamás vistas en el infierno y las segundas más grandes de toda la creación, solo superada por Azrael. Poseía una especie de pijama con pequeños dibujos de almohadas y nubes en ella. De hecho, ni siquiera estaba de pie, sino que una especie de criatura parecida a un perezoso demoníaco creado por ella misma que la llevaba en una especie de trono. Aunque es más parecido a una letrina medieval, ella es la encarnación misma de la pereza, Belfegor. Me alegra saber que habéis llegado todos. Ahora, cariño, ¿puedes dejarnos a solas, por favor?, pidió Lucifer con una sonrisa. Charlie estaba por protestar, pues ella ya no es una niña para que la quiten de la conversación de esa manera, pero al final acabó cediendo. Estaba demasiado agotada mentalmente para discutir. Con ello, la princesa, junto a su novia y el resto de residentes del hotel se retiraron a sus habitaciones correspondientes, dejando la recepción solamente con Lucifer y los demonios con los que había solicitado su presencia. ¿La excluyes de la conversación? Ya no es una niña, seguro ya ha tenido sexo, se rió Asmodeus.
Pero un rostro completamente enojado de Lucifer lo hizo callar al instante. El príncipe de las mentiras no estaba de humor para esa clase de bromas. No eres nadie para decirme cómo criar a mi hija, le dijo con humo saliendo de su boca. Asmodeus adoptó un rostro serio, pero decidió mantenerse en silencio. Tras esto, Lucifer se acomodó el sombrero y comenzó a hablar de la forma más tranquila que pudo. Volviendo al tema principal, creo que ya sois conscientes de lo que ha pasado. Adam ha muerto y mi maldito hermano se ha atrevido a humillarme y declararme la guerra. Su poca tranquilidad no duró ni 10 segundos. Pues la ira que sentía ahora era comparable a la de Satanás. Normal que los confundan tan a menudo. ¿Y quieres que te ayudemos a acabar con el ejército angelical que vendrá del cielo?, preguntó Mammón con sus ojos entrecerrados. Lucifer asintió mientras continuaba hablando. No solo eso, traed a todos los malditos demonios que habitan vuestros círculos, desde imps, sucubos o hasta los Ars Goetia, todos pelearán y acabaremos con los malditos pretenciosos del cielo, dijo Lucifer. Acabando en una sonrisa macabra que provocó emociones mixtas en los presentes. Todos se quedaron en silencio durante unos breves segundos, siendo Satanás el primero que lo rompió, tan serio como enojado. Lucifer, ¿qué te hace pensar que nosotros estamos interesados en volver a pelear contra los ángeles? Esa pregunta le dio como una jarra de agua fría a Lucifer, el cual adoptó un rostro de confusión, no sabiendo bien cómo responder. Perdería todas mis riquezas en esa mierda, me niego, se quejó Mammón mientras se escondía detrás de Satanás. El príncipe del orgullo no tuvo tiempo de contestar antes de que Asmodeus interfiera. Que seas nuestro jefe no quiere decir que puedas obligarnos a pelear contra el cielo luego de tantos milenios. Ahora tenemos otras prioridades, como el sexo, explicó el representante de la lujuria, sin dejarse intimidar por Lucifer. El cual lucía cada vez más indignado. La guerra es tuya, tú y tu hija mataron a Adam, vienen por vosotros y los pecadores, ¿por qué suicidarnos junto a nuestros círculos?, se quejó Leviatán, y Beelzebub asintió, estando de acuerdo. Es más, ¿quién dice que no podemos traicionarte en este mismo momento? Y trae tu cabeza a tu hermano Belfegor, que había estado en silencio junto a Paimon, por fin habló mientras una sonrisa se mostraba en su rostro. Esas palabras fueron suficientes para hacer enojar a Lucifer del todo, adquiriendo su forma verdadera y gritando con furia. Vosotros me vais a obedecer. No serían nada sin mí. Todo lo que tenéis ahora es gracias a que decidisteis seguir mi liderazgo hace ya tantos milenios. Y tenéis la osadía de negarse a ayudarme e incluso insinuar traicionarme. Exclamación, gritó mientras desprendía una aura capaz de llenar de terror a cualquier pecador o habitante común del infierno, pero los pecados apenas reaccionaron ante eso. Eso es cierto, por tu culpa estamos en el infierno, pero ¿quién dice que te agradecemos por eso? Quizá al desgraciado de Asmodeus le guste, pero a mí no, contestó la representante de la pereza con seriedad. Ya no somos tus perros falderos, cada uno ha hecho su vida en el infierno. Además, hace milenios que no peleamos en serio. ¿Cómo carajos piensas que podríamos ser capaces de vender a los malditos arcángeles?, gritó Beelzebub, encarando también a Lucifer, y parece que ningún pecado capital estaba por ayudarlo. Lucifer, yo siempre he sido fiel a ti. Una voz nueva resonó en la sala. ¿Era Paimon? ¿Cómo se comunica si no posee cuerdas vocales? Nadie lo sabe, pero ahora la atención y miradas de todos estaban sobre él. Siempre he apoyado todas tus decisiones, pero no apoyo que hayas asesinado a Adam. Todos nosotros lo vimos nacer y crecer, llegamos a un acuerdo con él, debiste controlar a tu hija. Habéis traicionado mi lealtad pidiéndome que me suicide peleando contra los arcángeles por vosotros. No voy a ayudarte, en esto no te apoyaré. Escuchar esas palabras de Paimon fue de las cosas más dolorosas que sintió Lucifer. Aquel demonio siempre lo había apoyado, su lealtad era gigantesca, estaba dispuesto a dar su vida por él, y ahora, solo porque mató a Adam ya le da la espalda. Tras esto, Paimon creó un portal y desapareció sin decir una palabra más. Los pecados capitales comenzaron a hacer lo mismo, sin estar dispuestos a ayudar a quien en su día siguieron en una guerra contra el cielo, contra los ángeles, pero habían pasado demasiados milenios desde aquello. Todos habían cambiado de una manera u otra, pero Lucifer seguía igual que en ese entonces. Te hubiera ayudado si no me hubieras hablado como la mierda, solo exponía hechos para que me dijeras una razón válida, pero en vez de eso simplemente te has enfurecido, dijo Satán antes de marcharse también. Lucifer estaba todavía en shock después de esas palabras de Paimon y por ello no estaba intentando atacarlos por osar a contradecir sus órdenes. Asmodeus, Beelzebub y Leviatán se marcharon también sin decir una sola palabra. Mammón miró a su líder con decepción.
¿Pedirme algo sin darme montañas de riquezas a cambio? Que poco conoces a tus propios camaradas, hasta nunca se despidió el pecado de la avaricia, quedando solamente Belfegor, la cual se quedó mirando a Lucifer fijamente. Sus ojos rojos como la sangre y cargados de ojeras lo analizaron en cuestión de segundos, curioso para la portadora del pecado de la pereza. De hecho, es la que tiene el aspecto más joven, casi pareciendo una adolescente humana muy mal cuidada. Si pudiera volver al cielo, lo haría. Yo sí me arrepiento de haberte seguido, por tu culpa no he podido conciliar el sueño desde que me nombraron el pecado de la pereza, me condenaron al cansancio eterno, le dijo Belfegor con el ceño fruncido. Aunque un cómico bostezo interrumpió el discurso, tras esto, creó un portal para volver a su círculo, el último de todos. Cuídate las espaldas, Lucifer, nosotros fuimos lo suficientemente rastreros para traicionar al cielo, ¿quién dice que no te podemos traicionar a ti también? Sobre todo quienes están interesados en ganarse el favor de los arcángeles, eso último lo dijo mientras volvía a bostezar, atravesando el portal y siendo la última del grupo en desaparecer. Lucifer se mantuvo allí, parado, sin moverse, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir y como sus leales camaradas le habían dado la espalda, ahora estaba realmente solo. Mientras tanto, en el anillo de la pereza, el trono de Belfegor se hizo presente en su hogar, un gran castillo lleno de almohadas y cualquier cosa relacionada con el sueño. ¿Era un castillo inútil para la defensa? Sí, pero tampoco lo necesita, su anillo es el más profundo, sus habitantes son puramente demonios débiles en busca de un lugar cómodo donde pasar sus últimos años de vida y, aunque apareciera alguien con malas intenciones. Todo aquel que pisa el círculo de la pereza, queda sometido a unas ondas cerebrales que producen cansancio, en otras palabras, es el lugar más seguro del infierno, pero también el que menos pobladores tiene. Belfegor era muy estricta respecto a quién aceptar en sus dominios. Lo que desearía por dormir una pequeña siesta se quejó brevemente mientras se acomodaba una cama, pues el trono solo lo usaba cuando tenía que ir a algún sitio y, con ello, el demonio con aspecto de perezoso se desvaneció. Demostrando que no era más que una creación. Con ello, agarró un control remoto y encendió una pantalla ubicada en el otro extremo de la sala, iniciando una especie de videollamada. Su rostro era serio, cargado de malicia y planes que se estaban maquinando en su mente. La videollamada fue recibida por Mammón, Leviatán y Belcebú. Los pecados se dedicaron miradas breves, sin necesidad de decir palabras, se comunicaron la razón de esta llamada repentina. Creo que es más que obvio lo que planeo. ¿Creéis que Dios Todopoderoso nos deje regresar si entregamos las cabezas de Lucifer y su hija en bandeja de plata? Los pecadores en la llamada compartieron miradas cómplices. Parece que Lucifer ha conseguido lo contrario a lo que buscaba, una vez más, por culpa de su orgullo. Pues ahora algunos pecados buscan traicionarlo. Bueno, hasta aquí el capítulo. Corto pero espero os haya gustado, no duden en dejar vuestra opinión en los comentarios para saber si os está agradando el rumbo que está tomando la historia. He tenido que inventar el diseño de algunos pecados no revelados y, de paso, le voy a dar un trasfondo a Belfegor, espero os agrade la idea. Ahora, sin nada más que decir, adiós. Salvación y justicia. En cuanto Paimon atravesó el portal, un gran dolor comenzó a recorrer todo su cuerpo, haciéndolo arrodillarse, lo cual llamó la atención de su mayordomo, quien acudió a ayudarlo, pero retrocedió de inmediato al notar el aspecto de su señor. Señor Paimon. Gritó mientras el demonio se retorcía de dolor y, con ello, sus huesos, antes vacíos, comenzaban a ser recubiertos por piel, huesos y órganos, para luego todo ser recubierto por plumas. Recuperando su aspecto original en cuestión de unos pocos minutos extremadamente dolorosos. Cállate, ordenó Paimon mientras respiraba entrecortadamente. Hacía muchos años que no tenía que hacer esto, y realmente era algo muy doloroso, maldita sea si lo era. Tras recuperarse, se levantó, todavía respirando con dificultad, mirando fijamente a su fiel sirviente. Si comunicas a alguien sobre lo que viste, tu cadáver será encontrado entre un montón de basura, amenazó Paimon con seriedad, haciendo que el mayordomo asienta y no haga ninguna pregunta al respecto. Lo que le ha pasado era la maldición que le puso Dios Todopoderoso una vez fue desterrado al infierno. Él no sería un pecado capital, él recibiría un trato especial como mejor amigo y más fiel compañero de Lucifer. Paimon se acercó al espejo más cercano y se miró, asegurándose de que todo estaba en orden en su aspecto. Luego de esto golpeó este espejo, partiéndolo en 1000 pedazos, lo cual espantó a su mayordomo, quien decidió salir de la sala. Maldición.
Ese maldito castigo todavía sigue haciendo efecto, se quejó Paimon con rabia. Él siempre fue alguien orgulloso de su belleza y poder, incluso pudiendo cambiar su aspecto usando magia, por ello Dios los castigó haciendo que, cada vez que se acerque a Lucifer, será despojado de la belleza de la que tanto presumía. Además de ser un proceso tan doloroso de experimentar que podría morir si se expone a estas sensaciones muy a menudo. Hacía demasiado tiempo que no pasaba por el anillo del orgullo, pensaba que esta maldición sería menos dolorosa, ¿por qué siquiera me molesté en acudir a la reunión? Se comenzó a decir Paimon a sí mismo, esta era la razón de que, aun siendo la mano derecha de Lucifer, apenas estén juntos, Dios se aseguró de que maldijera haberle servido. Y encima, sabiendo Lucifer el dolor que le cuesta acudir personalmente, solo lo llama para pedirle que se suicide por su error, realmente hizo mal en adorarlo tanto antaño. Él era tan joven como impulsivo, había sido testigo del crecimiento de Adán en el Edén con alegría y ganas de hacer algo igual de grandioso y digno de alguien tan bello como él. Lucifer comprendió sus sentimientos y le comenzó a hablar sobre grandes planes para hacer al universo mucho mejor sin la ayuda de Dios. Él fue cegado y lo siguió incondicionalmente, incluso cuando fracasaron y cayeron al infierno, quiso servirlo desde la distancia para evitar el dolor de aquella maldición. La depresión y aislamiento de Lucifer lo hizo reflexionar durante estos últimos siglos, ya estaba pensando en sus errores. Y esto ha sido la gota que colmó el vaso. No quise creerlo, te seguí ciegamente, y ahora matas a Adán y me pides que me encargue de tu mierda, continuó gritando Paimon delante de aquel espejo destruido, descargando toda su ira por la situación. Por mucho que Lucifer odiara a Adán, a Paimon realmente le agradaba, hay que recordar que solo decidió ser su mano derecha por su deseo de mejorar el universo y demostrar su talento a los ignorantes como decían en aquel entonces. Diablos, todavía recuerda aquella vez que se acercó a Adán en el Edén y este le comenzó a abrazarlo con cariño por lo suaves que eran sus plumas. Con todos estos recuerdos amargos en la mente, todo esto fue interrumpido cuando notó que su celular vibraba, todavía sin estar acostumbrado a esta tecnología, agarró el dispositivo, mostrando que era una videollamada de Belfegor. Paimon no era alguien demasiado inteligente, pero no hacía falta ser un genio para saber que ella, siendo la más resentida con Lucifer por caer al infierno, estará planeando un complot en su contra para ganarse el perdón del Todopoderoso. La idea de unirse a la llamada pasó por su mente, pero finalmente decidió rechazarla, suspirando pesadamente mientras lo hacía. No te ayudaré, Lucifer, pero tampoco busco traicionarte de forma tan mezquina, por muchas ganas que tenga que hacerlo, este será el último favor que le haga a su antiguo socio. Mas no le comunicará a Lucifer absolutamente nada de los planes de Belfegor. Apenas había terminado la llamada cuando su celular comenzó a vibrar nuevamente, pero esta vez parecía ser una llamada de su hijo cuyo nombre ni siquiera recuerda. La vergüenza de la familia, era el mejor apodo para él. Con disgusto, rechazó la llamada, no estando de humor para tratar con él, era una vergüenza para toda su línea sanguínea, el haber abandonado a su esposa para acabar cogiendo con un IMP es el mayor insulto posible para una familia como la suya. ¿La razón? Muy simple, él, junto a muchos ángeles que cayeron al infierno y fueron convertidos en demonios más no en pecados capitales, como Belial, por ejemplo, formaron sus propias ramas sanguíneas, las cuales serán llamadas Ars Goetia. Literalmente la cuestión era ser la nobleza del infierno y mantener su sangre divina y angelical intacta, el hecho de que su hijo haya acabado con un vulgar IMP, es simplemente horrible. Paimon estuvo a punto de tirar su celular cuando vibró una tercera vez, pero se sorprendió cuando reconoció el número, era la hija de Lucifer. Eso hizo que se quede en silencio, meditando si debería contestar, con un suspiro, acabó haciéndolo. ¿Qué deseas, Charlie? Comenzó Paimon la llamada, recibiendo una respuesta algo nerviosa del otro lado. Solo llamaba para saber que todo está bien, escuché muchos gritos y mi padre os está llamando traidores, ¿qué ha pasado? El tono de voz de la princesa era sumamente nervioso y preocupado, lo cual hizo que Paimon suspire con cansancio, no estando de humor para lidiar con la infantil y malcriada Charlie. Tu padre ha demostrado que no es digno de nuestra ayuda, ha perdido a todos sus antiguos camaradas por orgulloso, si quieres más detalles, pregúntale a él, contestó de forma cortante, queriendo terminar la llamada lo antes posible. Pero Charlie se adelantó, Paimon, espera. No cortes la llamada, pidió desesperada. Paimon estuvo a nada de hacerlo igualmente, pero decidió quedarse, solamente para saber qué diablos le quería decir ahora que fuera tan importante. Papá, en su arrebato de ira ha dicho cosas no muy agradables de los pecados y sobre todo de ti,
Se la está pasando gritando que Adam siempre fue tu favorito y que lo preferías sobre él. ¿Es que Adam te agradaba? Fue una pregunta cargada de curiosidad pero también de inquietud. Paimon ni siquiera se pensó la respuesta erróneamente. Preferí seguir a Lucifer. De no ser así, no estaría en el maldito infierno. Pero Adam me agradaba. En el Edén era el ser humano más puro que he visto jamás, la viva imagen del Todopoderoso. Esas palabras de Paimon estaban cargadas de nostalgia que confundió a Charlie, la cual ya lo estaba sumamente extrañada de que todos hablen tan bien del primer hombre, incluso Paimon. No entiendo, pero si cuando lo conocí era un imbécil, se la pasaba diciendo groserías y presumiendo el tamaño de su polla, incluso hizo daño a Badgie y la dejó en el infierno solo por cometer un error. El tono de voz de Charlie era tan frustrado que se le escapó y dijo sin querer que su novia proviene del cielo, cosa que dedujo Paimon de inmediato, pero que se guardó, contestando a la pregunta algo más cansado. No he hablado con Adam en muchos milenios, no sé qué le ha pasado exactamente, pero puedo imaginarme las razones de que ahora sea así. Una vez más, pregunta a tu padre, y dile que te cuente la verdadera historia del Edén. Charlie quedó paralizada cuando escuchó eso de Paimon. Ha dicho casi lo mismo que dijo Michael durante la reunión. El demonio más cercano a su padre también lo culpa por el Edén, que tanto ha modificado el relato. Paimon iba a terminar la llamada, pero Charlie volvió a gritar a tiempo para que no lo haga, sacando de sus casillas a este. ¿Y ahora qué carajos quieres?, preguntó con rabia, pero fue respondido por una voz suave. Solo quería despedirme de ti. Sé que mamá me dejaba a tu cuidado cuando era un bebé, y quería agradecerte por ser tan leal a mi familia. Paimon suspiró ante eso, respondiendo de la forma más tranquila posible. Si realmente estás agradecida, dile a tu padre que no me vuelva a llamar y. Con ello, la llamada terminó. Mientras tanto, en una parte del Anillo de Orgullo, se estaban escuchando decenas de descargas eléctricas en cuestión de unos pocos minutos. Eso es, grita, dijo Vox, claramente en una especie de éxtasis por estar torturando a Alastor tanto como quería, pero asegurándose de que no es suficiente para matarlo. Que los ángeles lo quieran vivo no significa que no tenga derecho a divertirse. Alastor gritaba ante cada descarga eléctrica, completamente debilitado y herido, pareciendo, irónicamente, solo una sombra de lo que fue, pero había algo que no cambiaba, y que estaba frustrando cada vez más a Vox, y eso era que no dejaba de sonreír. Puto masoquista. ¿Por qué sonríes? No puedes convencer a nadie que realmente lo tienes todo bajo control, gritó el demonio televisor, sin comprender del todo la razón de que el demonio radio continúe con aquella sonrisa en su rostro. Parece que alguien se está divirtiendo con su nuevo juguete. Una voz femenina interrumpió a Vox. Detrás de él apareció Velvette, la cual llevaba el cabello atado en una cola de caballo y una sonrisa de oreja a oreja. Es un gusto verte, socia. ¿Cómo te fue la cacería?, preguntó Vox casualmente con una sonrisa. Velvette, en vez de responder con palabras, le dio una patada a algo para que quede a la vista del demonio televisor. Era un caníbal completamente atado con cadenas para evitar su movimiento, pero estaba claramente vivo, pues se movía desesperadamente para liberarse, pero no era capaz de hacerlo. Entonces ya tienes tu billete de supervivencia. Perfecto, solo es cuestión de tiempo para que los Bees conquisten todo el anillo. Celebró Vox mientras reía, risa que fue contagiosa pues Velvette también se unió, pero, inesperadamente, Alastor también lo hizo, lo cual provocó silencio en los otros dos. ¿Y a ese qué le pasa? ¿Le has freído el cerebro de tanta electricidad?, preguntó Velvette con burla, haciendo que Alastor conteste débilmente. Sois muy estúpidos si realmente creen que los ángeles os dejarán vivir. Esto es solamente una táctica para separarnos entre nosotros y dejemos de amenazar al cielo. Un plan complejo pero lo suficientemente entendible para deducirlo para cualquiera con una neurona en el cerebro. Esa respuesta de Alastor enfureció a Vox, quien se acercó nuevamente a la jaula electrificada. Silencio, gritó el demonio televisor mientras provocaba una descarga eléctrica para hacerlo callar, lo cual funcionó, haciendo que Vox sonriera satisfactoriamente. Aún así, esas palabras de Alastor dejaron pensando a Velvette. En otro lugar del círculo del orgullo, Carmilla estaba observando la anarquía y caos que se estaba formando, todo ello junto a sus hijas y Cestial, pero había algo diferente en este último. Se palpaba un silencio mucho más tenso que de costumbre. Y eso tenía a Carmilla en constante alerta. Creo que es hora de que yo también mueva fichas en el tablero de ajedrez, ¿no es así, Carmilla? Habló lentamente el Overlord mientras miraba fijamente a Carmilla, la cual le devolvía esta mirada sin decir ni una sola palabra para que, en cuestión de segundos y, antes siquiera de que ella pueda reaccionar,
una telaraña salió de la aparente nada y atrapó a la Overlord, alertando a sus hijas. No se muevan, de lo contrario os mataré, y eso me provocaría bastante pena, la verdad, amenazó Cestial mientras una aura se desprendía de su cuerpo. Esta fue tan fuerte que provocó un desmayo en las dos hijas de Carmilla. La propia Carmilla estaba intentando soltarse, pero parecía que esas telas eran irrompibles, al menos sus brazos y mayor parte de su cuerpo menos en sus pies, donde poseía metal angelical, pero Cestial lo sabía y, antes de que pudiera liberarse, le quitó aquellos zapatos de ballet hechos de metal angelical, asegurando que no escape. De verdad que lamento mucho hacer esto, Carmilla, todavía recuerdo cómo os ayudé cuando apenas llegaron al infierno durante la Guerra Civil Española. Pero cometiste un error, y eso te ha costado que me aproveche de tu confianza. El tono de voz de Cestial desprendía verdadera pena o tristeza por la situación mientras Carmilla solo podía intentar liberarse sin éxito. Maldita sea, maldijo mientras se arrepentía de haberle dado aquellas armas a la princesa y su novia para su ejército de caníbales, pero ya era tarde, y eso ha provocado que su más fiel amigo decida traicionarla. Y eso no era lo más relevante que estaba ocurriendo en el Anillo del Orgullo, pues una figura desconocida estaba comenzando a abrirse paso entre las calles y cualquiera que se cruzaba en su camino se apartaba de inmediato para no ser víctima de su ira. Parecía ser una especie de pecador con aspecto de cabra o, al menos, con su pelaje, cuernos y pezuñas en sus pies, pues su rostro y brazos parecía ser más bien humano. Posee un atuendo de campesino o, al menos, de alguien humilde o que tuvo que vivir de la agricultura o de la ganadería. Aquel pecador había decidido mantenerse al margen de cualquier cosa que ocurriera en el infierno, pero la muerte de Adam cambiaba todo. Era obvio para cualquiera las intenciones de aquel pecador mientras corría y se abría paso por las calles. Estaba persiguiendo a alguien, seguramente alguno de los responsables de la muerte del primer hombre, para salvar su vida. Eso era lo que deducen todos. Finalmente, tras varias horas de persecución y jugar a las escondidas, el pecador con rasgos de cabra logró atrapar a su objetivo, la fugitiva y líder de los caníbales llamada Rousey. Esta trató de zafarse tratando de morder a aquel pecador con sus afilados dientes, pero este se dio cuenta y le propició una gran ráfaga de puñetazos con la intención de deshacerse de sus dientes. La escena fue sumamente brutal y nadie cercano quiso acercarse a intentar robar el objetivo. Rousey quedó con la mandíbula sumamente destrozada y claramente inconsciente, pero viva. Un pecador no moría así de fácil. Todos los responsables en la muerte de Adam pagarán, susurró aquel pecador mientras procedía a cargar a Rousey como un saco de papas y llevársela de allí con intenciones de torturarla y buscar aún más responsables en la muerte del Hijo de Dios. Todo esto no lo hacía con la intención de salvar su vida, no, él quería hacer justicia como un hijo arrepentido de sus acciones y queriendo vengar a su padre. Al fin y al cabo, él es su hijo primogénito. Esta historia ya está pensada y terminada en mi mente desde el primer capítulo, por ello es que se está actualizando de forma tan rápida. Espero que os esté gustando. ¿Cómo os parecen las cosas que estoy inventando para intentar arreglar la cagada de canon que hizo la creadora original? Cosas como el origen de los Ars Goetia o la aparición en la historia del primogénito de Adam, que cualquiera que sabe algo de cultura general seguro sabe de quién se trata. Ojalá os esté gustando, pues todavía quedan bastantes cosas más por pasar. Ahora, sin nada más que decir, adiós. El nombre y su significado. En el cielo, Sir Pentius estaba ciertamente incómodo. Luego de la ida de Michael, aparecieron en la sala dos exorcistas, todavía con sus heridas de batallas que, aunque tratadas, continuaban presentes. Con sus rostros descubiertos pues no tienen sus cascos de batalla. El nuevo ganador se dio cuenta de que ambas se parecían mucho a su amiga Baghie, pues poseen la piel grisácea y el pelo del mismo color. La diferencia era en el corte de cabello y algunos rasgos faciales menores. Una tenía el cabello con un corte al estilo champiñón mientras la otra lo poseía atado en dos coletas. Ambas parecían extremadamente serias y dándole miradas entre desprecio, odio y resentimiento, lo cual entendió perfectamente. Él también estaría de esa forma si tuviera delante al responsable del asesinato de alguien importante para él. Saludos, mi nombre que me di en el infierno es Sir Pentius. Pero pueden llamarme Picassens, que era mi nombre cuando estaba vivo. El antiguo pecador trató de ser formal igualmente y se presentó con una sonrisa algo incómoda, tanto en su rostro como la cara que posee su sombrero. Ambas exorcistas se miraron entre ellas, debatiendo qué hacer exactamente. Una de ellas parecía ser más seria mientras la otra reflejaba tristeza. El silencio se hizo tan largo e incómodo que Sir Pentius habló nuevamente. Mira, ya sé que me odian,
Y no las culpo por eso, pero no podemos pelear ahora, ¿por qué no al menos nos presentamos e intentamos hacerlo más ameno? Trató de proponer Sir Pentius, haciendo que ambas exorcistas, luego de una fugaz mirada entre ellas, asientan. Me llamo Tormenta, y ella es Relámpago, la chica de cabello en forma de champiñón, la cual es la más seria y aparentemente la más profesional, se presentó tanto a ella como a su compañera, haciendo que Sir Pentius intente responder con cordialidad. Son nombres muy bonitos, un placer conocerlas. Esa respuesta de Sir Pentius quedó en el aire, pues ninguna de las dos exorcistas le contestó, sino que se le quedaron mirando. Gracias, el nombre nos lo dio Adam, contestó Tormenta y, tras eso, se quedaron en silencio. Con ello, sabiendo que sería inútil entablar ninguna conversación con ellas, y que éstas lo seguirán a todos lados, optó por salir de esta habitación y explorar el paraíso por su cuenta en estos días que se le han otorgado antes de su juicio. Al fin y al cabo, Michael justamente le había encargado a esas exorcistas vigilarlo porque tiene permitido vagar por la gran ciudad del cielo sin ningún problema. Con ello comenzó a caminar, o más bien arrastrarse hacia la salida mientras las exorcistas lo seguían. Este momento le sirvió a Sir Pentius para reflexionar, desde que subió al cielo había notado que era mucho más paciente e inteligente. Realmente no sabía, pero algo había cambiado en su psique en su transformación de pecador a ganador. El antiguo pecador, en cuanto volvió a estar libre por las calles, se quedó observando la gran ciudad del cielo, todavía sin poder creerlo, obviamente era todo lo contrario a la ciudad pentagrama del Anillo del Orgullo. También pudo fijarse que sus habitantes también poseían aspectos sobrenaturales, es decir, que los ganadores también adquirían una forma específica al ascender igual que los pecadores al bajar al infierno. Sir Pentius, alguien gritando su nombre de pecador lo hizo saltar del susto mientras las exorcistas arqueaban una ceja, se trataba de Emily, la cual parecía feliz de verlo. Saludos, señorita Serafín, saludó Sir Pentius en respuesta, haciendo que la mencionada riera con diversión por su formalidad. Ya te he dicho que me puedes llamar por mi nombre, no pasa nada. De todos modos, ¿estás bien? Michael no te ha hecho nada malo. El rostro de Emily cambió a uno de preocupación genuina hacia él, haciendo que éste se sorprenda un poco mientras las dos exorcistas parecían negar con la cabeza en desaprobación. Tranquila, no me ha hecho nada, solo quería hablar, contestó, haciendo que Emily suspire con alivio, lo que hizo que ahora sea Sir Pentius el que luzca preocupado. ¿Acaso ella pensaba que él lo iba a torturar o algo así? El rostro de la joven Serafín cambió drásticamente cuando se dio cuenta de la presencia de las dos exorcistas, lo que la hizo mostrar una expresión de desprecio total. ¿Y ellas qué se supone que hacen aquí? Pensaba que estarían lamiendo sus heridas. Esa expresión la hizo a propósito con el fin de compararlas con animales rabiosos, lo que hizo que Relámpago baje la cabeza algo deprimida mientras Tormenta frunza el ceño con rabia, contestando con toda su ira en su interior. Lord Michael nos ha ordenado vigilarlo hasta la hora de su juicio dentro de unos días, dijo Tormenta en voz baja para que nadie aparte de ellos pueda escucharlo, lo cual hizo que Emily abra los ojos de la impresión y casi gritase en el acto. Juicio. La propia Emily se tapó la boca con sus manos para evitar que nadie más escuchara. Al instante, la Serafín pareció enojarse profundamente, iba a protestar, pero Sir Pentius se adelantó. Emily, por favor, este no es el lugar. De todos modos, no me estoy resistiendo al juicio, entiendo sus razones, trató de tranquilizar Sir Pentius, haciendo que ésta parezca aguantar y asentir mientras suspiraba. Está bien, pero en otro momento confrontaré a Michael por esto, dijo, comportándose como una especie de justiciera. Este momento fue interrumpido cuando la voz de Sera se hizo presente, lo que hizo que Emily saliera corriendo, escapando de la Serafín mayor. Parece que ésta estaba intentando hablar y la otra no quería escucharla. Emily, ven aquí, gritó Sera, sin importarle que estaba llamando la atención entre los ganadores presentes en las calles y, con ello, ambas serafines se perdieron de la vista de Sir Pentius. Con ello, al antiguo pecador no le quedó de otra que continuar su paseo por la hermosa ciudad del cielo mientras las dos exorcistas se mantenían cerca. Todo este paseo terminó cuando Sir Pentius comenzó a tener hambre, viendo una especie de restaurante extremadamente refinado cerca de donde se encontraba. Quería entrar. Pero primero tendría que hacerle una pregunta a Tormenta y Relámpago. ¿Aquí tienen moneda? Cuando ambas negaron con la cabeza en respuesta, el rostro de Sir Pentius se iluminó, entrando de inmediato y disfrutando de un buen filete. Las dos exorcistas aprovecharon también para tomar algo de comer, aunque en una mesa separada pero cercana.
¿Acaso está fingiendo ser buena persona?, preguntó Relámpago a su compañera en voz baja, aprovechando que se encuentran en una mesa diferente. Tormenta negó con la cabeza. No lo creo, simplemente parece el típico idiota con pocas luces pero mucha educación, contestó con su típica seriedad, haciendo que Relámpago de otra pregunta. ¿Deberíamos informar a la teniente de esto? Esa preguntó hizo suspirar a Tormenta, la cual no sabía bien qué responder. Michael nos ha ordenado mantener esto en secreto, pero desconozco si esto incluye a la teniente Lute. Por el momento simplemente centrémonos en vigilarlo, dijo Tormenta con seriedad. Haciendo que Relámpago, inesperadamente, cambie de tema. Lo extraño, Relámpago siempre se caracterizó por ser la más sensible sentimentalmente dentro del ejército de exorcistas, y su tristeza y melancolía por la muerte de Adam y sus compañeras todavía estaba presente. Yo también, al fin y al cabo, sin él nosotras ni siquiera tendríamos nombre. El rostro de Tormenta finalmente se suavizó mientras su mente comenzaba a vagar por aquellos bonitos recuerdos. Para ellas, Adam lo era todo. Él fue quien decidió siquiera ponerles nombre y las trataba como compañeras, no como armas. Flashback. Adam se encontraba delante del primer ejército de exorcistas que hubo, todas preparadas para comenzar el primer exterminio de todos a causa de la gran cantidad de pecadores que están comenzando a ver en el infierno. Muy bien, señoritas, ¿están preparadas para purgar a esos sucios pecadores?, preguntó el primer hombre con un rostro neutral. Lute, a su lado, continuó hablando. Nuestro objetivo es masacrar a la mayor cantidad posible de pecadores en el tiempo limitado que se nos proporciona. Solamente lo podremos hacer un día al año, por lo que tenemos que ser eficaces. Solamente espero la perfección de ustedes. Entendido, habló Lute con seriedad, recibiendo una respuesta afirmativa de todas las exorcistas al mismo tiempo. Tranquila, Dangertich, ya pareces un instructor militar. El tono de voz relajado de Adma tomó por sorpresa a las exorcistas, mientras Lute se sonrojaba un poco en su rostro cubierto por su casco de batalla. Pues hacía poco que a Adam se le había ocurrido ese apodo para ella. De hecho, hagamos un concurso. Quien extermine más de esos hijos de puta recibirá un costillar cocinado especialmente por mí, dijo Adam con una sonrisa desde el rostro de su máscara digital. Aún así, las exorcistas parecían sumamente confundidas por ello, no comprendiendo la razón de que su líder actúe de esa forma, lo cual comenzó a desesperar un poco al primer hombre. No me miren así. Solo intento convertir esto en un juego, es lo mejor a la hora de acabar con esos cabrones. ¿Cómo te llamas? Te he visto mucho más triste de lo normal en ustedes, amargadas, dijo Adán mientras señalaba a una exorcista que tenía la cabeza agachada, la cual casi salta del susto. Yo, señor, se señaló a sí misma, haciendo que Adam asienta. ¿Quién más va a ser? A no ser que quieras hacerme una mamada, sube la cabeza y alegra ese ánimo. Además, todavía no me has dicho cómo te llamas. Me gustaría memorizar vuestros nombres para luego inventar apodos, dijo con burla Adam, pero la respuesta que recibió de aquella exorcista lo tomó con la guardia baja. Ninguna de nosotras tiene nombre, señor, contestó, haciendo que Adam quede completamente confundido ante eso, girando su cabeza hacia su compañera de vida, la cual asintió, confirmando la información. Los serafines que nos crearon dijeron que eso era irrelevante en máquinas de matar como nosotras, dijo otra exorcista, lo cual hizo enojar a Adam, sobre todo emergiendo gran indignación. Putos serafines. Menudos amargados de mierda. No sois putas armas. Y lo demostraré dando nombres a cada una de vosotras. Esas palabras llenas de groserías y, sobre todo, esa última afirmación, causó revuelo en todas las exorcistas. Tenéis suerte de que el gran Dickmaster, el que le puso nombre a todas las cosas del maldito mundo, sea el que os dé los nombres. Y después, por ser el primer exterminio, os invitaré a todas a comer un costillar hecho por mí, dijo Adam mientras reía. Esto generó un sentimiento de cariño y bienvenida en todas las exorcistas, viendo que su líder, el primer hombre, no las trata como simples herramientas o armas de usar y tirar, sino como camaradas o compañeras. Lute notó eso y sonrió, viendo que Adam estaba convirtiéndose en alguien importante en la vida de más personas. Fin del flashback. Mientras tanto, Michael se encontraba en la parte menos visitada de todo el cielo, más que nada porque su acceso estaba restringido a solamente las grandes personalidades del cielo, como los arcángeles. En aquel lugar era una especie de catacumbas, bajo el suelo de la gran asamblea donde se hacen los juicios o las reuniones, el cual ya es un lugar restringido de por sí a muy poca gente. En ese lugar se guardaban los objetos, criaturas, documentos, entre otras muchas cosas más. Lo más poderoso del cielo, allí estaba,
Para acceder siquiera a las escaleras de estas catacumbas necesitas un análisis completo para asegurarse de que eres uno de los pocos autorizados. Pero no iba solo, sino que había alguien más con él, un arcángel que no había podido acudir a la reunión junto a Rafael y Azrael anteriormente por estar demasiado ocupado guardando este mismo sitio, pues es su guardián. Cabello azulado y largo, piel igual de blanca que Michael, y unos orbes rojizos que hacen de ojos, como si fueran dos soles en miniatura. Poseía una toga como única prenda de vestir, insistiendo en no querer absolutamente nada más. Él es Uriel. Hace mucho que no peleo, Michael, si intervengo en tu batalla dentro de unos días no puedo asegurarte la perfección en mis movimientos, habló Uriel, con una voz algo afeminada. Michael negó con la cabeza mientras respondía. Antaño fuiste un experto tratando con los muertos, seguro lo harás bien, de todos modos, necesitamos a los mejores para hacer frente al infierno. Pues seguro mi hermano peleará, le dijo Michael al otro arcángel mientras continuaban paseando por las catacumbas. ¿Qué pretendes hacer exactamente? Porque dudo que quieras matar a Samael, yo sé que quieres verlo sufrir y no eliminar este sufrimiento con la calma de la muerte, preguntó Uriel con genuina curiosidad, haciendo que Michael sonriera brevemente mientras contestaba. Tan inteligente como siempre, Uriel. Lo que haré depende de la variable que ocurra en mis planes. Tengo miles de planes hechos para cada situación que ocurra en el infierno una vez bajemos a hacer justicia, dijo Michael con tranquilidad, haciendo que Uriel también sonría, orgulloso de las capacidades de su compañero arcángel. Pero había algo más de lo que hablar. De todos modos, sé que has venido a este lugar buscando algo específicamente, ¿acaso quieres usar las trompetas?, preguntó Uriel, casi con miedo de que tenga razón, pero este sentimiento se convirtió en alivio cuando Michael negó con la cabeza. No busco armas de destrucción, sino algo diferente que tenemos guardado desde hace un par de milenios, dijo Michael mientras giraba en una bifurcación hacia una sala en particular. Uriel pudo deducir de qué se trataba de inmediato. ¿Estás seguro?, preguntó solamente Uriel, mientras Michael simplemente asentía con la cabeza, llegando a su destino unos pocos minutos después. Era una especie de habitación extrañamente elegante dentro de unas catacumbas no muy bien cuidadas. Había una cerradura que solamente Uriel poseía su llave. Este le dio una última mirada a Michael, quien volvió a asentir y, con ello, el arcángel abrió la puerta. Ambos entraron, viendo una especie de habitación digna de un rey. No había nadie dentro, sino que una especie de alfombra con el ojo que todo lo ve se encontraba en el centro de la habitación. Sé que puede llegar a ser pesado, pero, ¿estás seguro de querer hacerlo? El Todopoderoso no se ha puesto en contacto con nosotros desde la muerte de Jesucristo y nos dijo que solamente lo llamemos si es una emergencia, habló Uriel con algo de miedo por enojar al líder supremo de toda la creación. Efectivamente, esa alfombra servía para ponerse en contacto con Dios. Es necesario, por si todo sale mal, pedirle consejo al Todopoderoso, dijo con seriedad mientras avanzaba y se colocaba en el centro del ojo que todo lo ve. Al principio hubo una especie de resplandor dorado que los cegó a ambos, pero, para su decepción, tras cesar aquel resplandor no ocurrió absolutamente nada. Lo suponía, Dios no contesta, dijo Michael con algo de tristeza mientras abandonaba la sala, mientras Uriel trataba de consolarlo. Tranquilo, seguro ayudará, al fin y al cabo, Adam ha muerto y seguro eso le debió doler, trató de consolar Uriel a su compañero. Este asintió con la cabeza, estando de acuerdo. Entonces toca pasar a la siguiente fase del plan, comunicar al cielo entero sobre la muerte de Adán. Bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que os esté gustando. Si es así, agradecería comentarios sobre vuestra opinión. Muchas gracias a todos los que lees y apoyan esta historia. La verdad, nunca esperé que esta historia gustase a tanta gente, pues me considero un escritor bastante novato. Me alegra saber que están disfrutando igual que yo disfruto escribir. Ahora, sin nada más que decir, adiós. El cielo en cólera. Michael todavía se encontraba algo confundido de no haber podido contactar con Dios. Estaba seguro que se había enterado de la muerte de Adán. Un acontecimiento así seguro ha tenido consecuencias en todo el cosmos. Quizá su líder ahora mismo estaba trabajando en sus propios planes y no quería ser molestado. De todas formas, debe de continuar con sus planes. En breve comunicará a todo el cielo sobre la muerte de Adán, pero antes debe de reunirse con unos amigos más. Nos vemos en unos días, Uriel. Espero verte entre el ejército, le dijo Michael a su compañero arcángel mientras le daba un apretón de manos. Este contestó encogiéndose de hombros mientras contestaba.
Nunca me gustó la violencia, pero parece que no queda de otra, por lo que ayudaré todo lo posible. Esa fue una respuesta que hizo sonreír a ambos, eran algo más de simples compañeros creados por Dios, ellos eran amigos. Igual que todos los arcángeles entre ellos, habían pasado por muchas cosas en estos milenios, y eso los había unido todavía más. Tras esto, Michael se dirigió de nuevo a la sala de reuniones, donde se dio cuenta de que alguien había arreglado la mesa que destruyó antes, a su vez había una figura delgada sentada frente a aquella mesa, con decenas de papeles en mano. Lentes circulares y un traje que recordaba al de un bibliotecario de los años 80, poseía una piel algo más morena que el resto de los presentes con el cabello corto y unos ojos siento tapados por sus lentes, aquel arcángel es Metatron. Él era una de las 3 figuras que reunió Michael sin incluirlo, pues también estaba una persona que todo el mundo reconocería, uno de los pocos ganadores que no cambió su aspecto al ascender al cielo debido a que resucitó en cuerpo y alma. El Hijo de Dios, Jesucristo, también estaba allí, incluso con su toga blanca incluida. Por último, la tercera figura es Lilith, la cual tenía un vestigio extremadamente caro que dejaba en claro que perteneció a la realeza del infierno, esta estaba mirando a los demás con desinterés. Parece que no le importaba la situación en la que se encontraba. Saludos, me alegra saber que habéis respondido a mi llamado, habló Michael con una sonrisa, haciendo que Jesucristo le devuelva la sonrisa. No es nada, de todos modos, hoy tenía el día libre, dijo mientras reía un poco. Michael agradeció y le dio un apretón de manos. Tras esto, se acercó a Metatron, el cual continuaba trabajando y escribiendo algo en uno de esos papeles, este ni siquiera se giró para darle un apretón de manos. Es un gusto también verte, Michael, pero ahora estoy muy ocupado, de todos modos, aquí tienes los archivos que pediste, dijo Metatron mientras le entregaba varios papeles a Michael, el cual agradeció por dedicarle algo de su tiempo a ayudarlo. ¿Puedo preguntar qué contienen esos archivos?, preguntó Jesucristo mientras se acercaba a Michael, este asintió y procedió a explicar. Estos son los datos de la vida mortal de algunos pecadores que voy a utilizar en mis planes, necesito informarme bien antes de actuar, sobre todo si hablamos de esas escorias, explicó Michael. Enseñando varios papeles que parecían informes policiales, pues había un gran texto con toda la vida mortal de cada pecador de él ha solicitado, acompañado de una fotografía que a saber de dónde las ha sacado Metatron. Metatron tiene acceso a los datos de la vida en la tierra de cualquier ser humano que haya nacido, tanto ganadores como pecadores, él lo escribe todo, por eso, junto a Azrael, son los arcángeles que prácticamente siempre están trabajando. Hola. ¿Y yo por qué se supone que estoy aquí? La voz de Lilith se hizo presente en la sala, completamente aburrida y sin interés en el tema. Michael contestó con algo de firmeza. Si quieres continuar como refugiada en el cielo, ayudarás a nuestra causa, sobre todo porque tu presencia es clave para poder derrotar a mi hermano sin necesidad de matarlo, explicó Michael. Sin entrar demasiado en detalles pero diciéndolo justo para que ella supiera la razón de su llamado, ¿quieres mantenerlo con vida para hacerlo sufrir? Es curioso que tengan planes tan cargados de malas intenciones como esas y vivan en el cielo, se burló Lilith, sin darle la mínima importancia al asunto, lo cual pareció que estaba haciendo que Michael comience a perder la paciencia. Samael es un caso especial, Dios sabe que es el único en todo el cosmos con el que nunca tendré piedad, dijo Michael mientras se notaba el odio y el desprecio hacia su hermano. Jesucristo vio la situación y procedió a darle algunas palmadas en la espalda acompañadas de una sonrisa gentil, tratando de tranquilizarlo, y funcionando en parte, al menos lo justo para no estallar en furia allí mismo. Gracias, Jesucristo, este simplemente le contestó con su sonrisa, aquel hombre parecía tener la capacidad de calmar a cualquiera. En fin, en cuanto a ti, Jesucristo, no te he llamado para que nos acompañes al infierno, aunque puedes hacerlo si lo deseas, sino que necesito que seas el que calme a toda la población del cielo. Pues me dispongo a comunicar la muerte a Adán y eso seguro enfurece a todos, explicó Michael, haciendo que, tras un suspiro, Jesucristo asienta con la cabeza. Por supuesto que ayudaré a tranquilizarlos a todos, es lo menos que puedo hacer, dijo de forma amable, notándose que es uno de los ganadores más puros de todo el cielo. Tras esto, Michael hizo aparecer en su mano su micrófono usado anteriormente con la población del infierno, aunque esta vez lo usará con todos los que habitan el cielo, pero antes de poder hacerlo, alguien abrió la puerta abruptamente. Siendo Emily la responsable, que era seguida por una abrumada Sera, Michael, necesito hablar contigo. ¿Qué se supone que le vas a hacer a Sir Pentious? ¿Por qué lo vas a juzgar?
Exclamación, gritó la joven Serafín mientras confrontaba al arcángel. Finalmente Sera pudo alcanzarla e intentó hacer que Emily se disculpe por hablarle sin el debido respeto, aunque la más joven se negó. Lilith, la cual estaba apoyada contra la pared en una esquina de la sala, rió brevemente mientras observaba todo, disfrutando de todo el drama que se respira entre los altos cargos del paraíso. Metatron dejó un momento su trabajo y observó el arrebato de ira de Emily con sorpresa. Nadie esperaba tales gritos saliendo de ella nuevamente. Michael no dijo ni una palabra ante eso, sino que simplemente la miró a los ojos con un rostro indescifrable, lo cual estaba comenzando a incomodarla, y así estuvo un par de minutos hasta que optó por sentarse y hablar por fin. Deja que te cuente una pequeña y corta historia para explicarte. Tú no existías en ese entonces. ¿Sabes lo que ocurrió luego del diluvio universal?, dijo de repente Michael, todo a todos los demás por sorpresa. Incluso Emily pareció conmocionada por el cambio repentino de tema de conversación. Esta se quedó en silencio y el arcángel continuó. Habíamos logrado limpiar todo el mundo mortal de los viles y malvados hijos de Caín, pero todos ellos cayeron al mismo tiempo al infierno, millones de pecadores siendo enviados a la vez. Todos ellos ansiaban en deseos de venganza contra Dios y, por ello, aprovecharon que eran muchos para invadir las puertas del cielo. En cuanto dijo eso, Emily quedó con el rostro entre confundido y conmocionado mientras el resto de presentes recordaban amargamente el suceso, aunque Lilith pareció neutral ante eso. Hicimos lo que pudimos por defendernos, con Adán liderando a todos nosotros en aquella batalla y, aunque logramos acabar con todos ellos, muchos ganadores que, en aquel entonces, la mayoría eran hijos directos de Adán, acabaron muriendo. Unas pobres almas que se portaron bien en vida no pudieron aprovechar del paraíso. Es por eso que se crearon a los exorcistas y el concepto de los exterminios, para que no vuelva a ocurrir esa tragedia. El relato de la catástrofe ocurra tras el diluvio universal tomó desprevenida a Emily, la cual quedó sin palabras. Tratando de procesar todo lo que le habían dicho ese antiguo pecador, por mucho que ahora sea un ganador, fue cómplice en la muerte de Adán. Aquel hombre que lideró toda la ofensiva contra aquellos hijos de Caín y logró salvar gran cantidad de vidas en el cielo. Esas palabras tomaron a Emily por sorpresa. Realmente se encontraba procesando todo lo que le habían dicho, por lo que se quedó en silencio. Sera la dio una mirada de preocupación a Michael. Este no le contestó, sino que volvió a centrarse en su objetivo principal y, volviendo a invocar su micrófono, esta vez logró comunicarse con todos los habitantes del cielo sin interrupciones. Escuchen, todos los que habitan este maravilloso paraíso. Soy el conocido arcángel Michael. Y os debo comunicar una noticia devastadora. Pues Adán, el primer hombre creado por Dios, ha sido asesinado. Él fue al infierno por una misión encargada por nosotros que os será informada más adelante y fue asesinado y su cadáver devorado sin piedad por un grupo de pecadores comandados por el príncipe de las mentiras Lucifer. Me veía en la obligación de comunicar esto a todos ustedes. Pero no se preocupen, en unos días bajaremos al infierno y haremos justicia. Y, con esto, el mensaje a todos los habitantes del cielo terminó. Y Jesucristo salió de la sala de reuniones para calmar a las masas todo lo posible. Los ganadores comenzaron a tener emociones de lo más diversas. Algunos de ellos estaban preocupados, otros tristes, otros entraron en pánico y otros desprendían ira o deseos de venganza. Cuando se dio ese mensaje, Sir Pentius acababa de llegar a una especie de zoo. Lentamente bajó la cabeza mientras suspiraba, sabiendo que la hora de muerte de sus amigos se acercaba y él no podría hacer nada al respecto. Tormenta y Relámpago se estremecieron al escuchar el mensaje, pero también sintieron cierto alivio al ver que prácticamente todos los ganadores que cruzaban sus ojos estaban lamentando la pérdida del primer hombre. Ese mensaje despertó Lute de su cómodo sueño, sabiendo que sería hora de que Michael hiciera cosas más importantes y ella quería estar presente. Por lo que rápidamente comenzó a prepararse, dando una última mirada a la aureola de Adán, que continuaba ubicada encima de la primera guitarra que él creó, hecha de madera y otros materiales naturales. Y, efectivamente, pocos segundos después se abrió un portal en medio de la casa, entrando Lute y encontrándose en la misma sala de reuniones de antes. Espero que hayas podido descansar adecuadamente, Lute. Porque desde ahora vamos a centrarnos en cosas más importantes, le informó Michael, asintiendo Lute, la cual logró visualizar a Sera, Emily, un arcángel que cree recordar que es Metatron. Aunque es difícil pues apenas se le ve fuera de su lugar de trabajo, todo parecía normal hasta que visualizó a Lilith.
¿Qué hace ella aquí? Habló Lute con odio y desprecio en su mirada. Lilith respondió a eso simplemente enseñando su dedo de en medio. Michael trató de tranquilizar las cosas. Entiendo tu reacción, pero su presencia es importante para cuando bajemos al infierno, sobre todo a la hora de derrotar a Lucifer más eficientemente, explicó Michael. Haciendo que Lute luche contra todos sus impulsos de ir a darle una lección a esa zorra y comenzó a tranquilizarse todo lo posible. Tras esto, Michael se dirigió hacia donde se encontraba Emily, todavía en shock, y le dijo algo que alteraría bastante a Sarah. Emily, nos vas a acompañar al infierno cuando bajemos en unos días, dijo con seriedad, dejando en claro que no se trataba de ninguna broma retorcida. Todos se sorprendieron y dieron expresiones diversas. Emily ni siquiera pudo reaccionar correctamente, que fue lo único que pudo decir la joven Serafina en respuesta. Todavía estaba procesando el relato del diluvio universal y ahora le dice esto. Michael, puede estar en peligro si baja con vosotros al infierno, dijo Sarah en un tono de voz casi suplicante, haciendo que Michael responda con seriedad. Aunque también dejándose ver algo de compasión y pena por lo mal que lo está pasando esta Serafín, aunque en parte sea su culpa por criar así a Emily. ¿Es algo necesario, Sarah? Emily necesita ver por sí misma la verdadera naturaleza del infierno y sus habitantes, así aprenderá, contestó Michael con severidad, aunque Emily apenas estaba prestando atención. Lute pareció ciertamente sorprendida pero interesada, pues un golpe de realidad le hará bien a la Serafín antes de que sea demasiado tarde. En la sala, inesperadamente, Metatron habló sin que nadie le preguntara antes. Michael, tengo entendido que todos los arcángeles vamos a intervenir en la batalla en el infierno de dentro de unos días. ¿Sabes acaso dónde se podría encontrar Gabriel? No le he visto desde que Adán bajó a hacer exterminio que resultó fatal, preguntó el arcángel con evidente preocupación, y Michael lo entendió, pues Gabriel era el mejor amigo de Metatron. Siempre pasaba por la oficina de este último y hablaban durante horas. Lo lamento, Metatron, he intentado comunicarme con él, pero no he sido capaz de localizarlo, contestó Michael, haciendo que Metatron asienta y baje la cabeza, algo deprimido. ¿Dónde puede estar metido Gabriel? Mientras tanto, aquel arcángel aparentemente desaparecido, Gabriel se encontraba en una zona a la que solamente tenían acceso este arcángel y Dios. Pues era su principal mensajero y el encargado de cosas tan importantes como hablar con mortales tales como la Virgen María o Juana de Arco. Realmente es un sujeto que tiene algo de favoritismo entre el resto de arcángeles, si se le puede decir así. Junto a Gabriel se encontraba un sujeto bastante alto, con un traje blanco y elegante, acompañado con un sombrero de copa. Una gran sonrisa adornaba su rostro y, lo más destacable, eran 4 ojos que no se encontraban en su rostro, sino alrededor de él. ¿Puedo preguntar la razón de que hayas rechazado ponerte en contacto con Michael, mi señor?, preguntó Gabriel mientras hacía una reverencia, haciendo que el sujeto contestó de forma informal. No hace falta que seas tan formal, simplemente llámame Big G, como lo hacía Adam. Eso último lo dijo con algo de melancolía, pero siguió hablando al instante. Y contestando a tu pregunta, por el momento quiero observar cómo ocurren estos acontecimientos. Si veo que todo empieza a ir mal, intervendré, explicó Big G, es decir, Dios, a su arcángel de confianza, el cual asintió. Teniendo curiosidad sobre lo que se supone que está esperando su señor que ocurra para intervenir directamente. Un capítulo más se sube. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por leer y comentar. No saben lo mucho que significa para mí que comenten, pues le da mucha más vida a la historia. No duden en hacerlo, aunque sea para cualquier cosa. Ahora, sin nada más que decir, adiós. El abusador y el sometido. En el infierno, Charlie observó cómo su padre descansaba en el gran sillón de la recepción después de haber estado por varias horas maldiciendo sin parar a quienes antaño consideraba camaradas. Ella sabía que quizá este no era el mejor momento. Pero necesitaba hablar con él sobre algo que cada vez está carcomiendo más su mente. ¿Por qué siquiera le quieres preguntar ahora eso a tu padre? No creo que sea el momento, trató de aconsejar Bakji a su pareja, pero Charlie le contestó con algo de rudeza muy poco característica de ella. ¿Tú conoces la historia del jardín del Edén?, fue una pregunta directa que tomó a Bakji por sorpresa, la cual negó con la cabeza. No exactamente, solamente conozco lo esencial, que es la supuesta traición de Lucifer hacia la creación tentando a Eva a comer el fruto prohibido, pero solamente será la versión del cielo. No tienes que desconfiar de tu padre por eso. Además, creo que te dieron aquel libro que lees constantemente. Bakji intentaba que el tema quede olvidado. Lo último que quería ahora que estaban amenazados por el cielo era que ella simpatice con ellos. Además,
No permitiría que ella intente perdonar a Adam. ¿Puede ser mezquino desde algún punto de vista? Quizá, pero a Bakji realmente no le importaba. Charlie es más feliz viviendo en la ignorancia. De todos modos, ella no ha mentido exactamente, realmente no sabe del Edén más que lo esencial pues nunca estuvo realmente interesada en aprender sobre este tema. Necesito preguntarlo, Bakji, estoy tan confundida y asustada, todos acusando a mi padre de cosas que yo nunca escuché. Necesito respuestas, dijo la princesa del infierno con un tono de voz serio completamente inusual en ella que sorprendió a Bakji. Esta quiso detener a su novia. Pero fue tarde pues ella ya estaba comenzando a caminar hacia donde estaba el príncipe de las mentiras. Cuando Lucifer se dio cuenta de que su hija se acercaba, trató de dejar su odio y rabia atrás y hablar de la forma más tranquila posible. Hola, Charlie, lamento si te asusté con esos gritos, toda esta situación me está consumiendo la paciencia, dijo el gobernante del Anillo de Orgullo con una sonrisa cálida y cariñosa hacia su hija. Pero este rostro se fue desvaneciendo cuando se dio cuenta del rostro serio que posee Charlie. La princesa se sentó en el sillón, al lado de su padre y, tras un suspiro, comenzó a hablar. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Por favor, sé sincero. Esto tomó a Lucifer por sorpresa, el cual se preparó acomodando su sombrero sobre su cabeza y aclarándose la garganta, listo para recibir una pregunta difícil de su hija. Por supuesto, Char, pregunta lo que quieras. Aún así, Lucifer trató de endulzar el momento utilizando el apodo cariñoso, pero eso no hizo que el rostro de Charlie deje de estar serio. ¿Qué ocurrió exactamente en el Edén contigo y mamá realmente? Porque cada vez estoy más confundida al respecto. El rostro de Charlie se tornó entristecido, sabiendo que su padre había modificado la historia y que nunca le dijo el verdadero relato que los unió a él y a su madre con todos los detalles. Tanto los buenos como los malos. Realmente esta pregunta no tomó a Lucifer por sorpresa, se imaginaba que, después de haber conocido a Michael y tras lo que dijo, su hija tendría muchas dudas, y él realmente no quería enojar a su hija, por lo que contestó tranquilamente. Aunque de forma algo melancólica por recordar aquellos momentos. Cuando se creó el Edén, yo ya estaba bastante distante tanto con mi hermano como con el resto de arcángeles, solamente estaba centrado en mi labor de crear las hermosas constelaciones del cielo, comenzó a relatar Lucifer. Charlie prestaba atención con algo de sorpresa de que su padre realmente haya accedido a esto. Todos esos ángeles eran unos aburridos. Yo veía en la vida de la Tierra un potencial que ellos se negaban a creer. Es por eso que me querían en el espacio lo más tiempo posible, era el marginado, mientras mi hermano, aún siendo gemelos, era todo lo contrario. Era el favorito de lejos. Charlie notó puro desprecio y odio en la voz de Lucifer cuando mencionó a su hermano. Realmente nunca podrían resolver sus diferencias, pues parece que su relación está demasiado rota como para ser reparada, una pena. Pues a ella le entusiasma la idea de tener más familiares. Entre las muchas cosas de las que veía el potencial, era el ser humano, sobre todo el de tu madre Lilith. Yo vi en ella un reflejo de lo que yo pasaba todos los días. Pues ella era marginada y dejada en segundo plano constantemente mientras alaban a Adán por cualquier cosa que hiciera. Por ello, empecé a visitar el Edén a escondidas y allí fue que ambos nos enamoramos. Lucifer dio una breve sonrisa ante aquel recuerdo que para él era realmente hermoso, pero Charlie lo sacó de ese trance de buenos recuerdos. ¿Entonces Adam no sometía a mamá?, preguntó Charlie con un rostro que solo se puede definir como miedo de haber estado defendiendo una idea que era mentira. Esa pregunta hizo que Lucifer respondiera de inmediato, con las manos delante para tratar de calmar a su hija, lo hizo. Su sola presencia ya oprimía a tu madre, pues ella nunca era tomada en cuenta por los ángeles y Adam siempre era la prioridad. Intentó excusarse, pero Charlie ya estaba decepcionada con él. Realmente ella estaba defendiendo y dijo delante de Michael algo que no era real. Ahora entendía su reacción en la embajada cuando lo dijo. Al ver esa reacción de su hija, Lucifer continuó hablando para desviar la culpa, pero no olvides que el cielo nos desterró a mí y a tu madre en cuanto nos descubrieron. No podían aceptar la idea de que tu Lilith prefiriera estar con alguien que realmente veía su potencial en vez del simple de Adam. Ese comentario estaba tan cargado de ego y orgullo, que su boca lo traicionó y comentó algo que, para su punto de vista era gracioso, pero solamente horrorizó más a Charlie. Fue hilarante como se dieron cuenta. Adam nos encontró a mí y a tu madre teniendo sexo en una zona oculta del jardín. El rostro que tuvo, fue simplemente hermoso. El corazón de ese simplón se rompió aun cuando seguro ni siquiera sabía en ese entonces lo que era el sexo, dijo mientras comenzaba a reír a carcajadas, todavía recordando el momento como si hubiera ocurrido ayer.
Pero ese sentimiento se desvaneció cuando observó el rostro de Charlie, la cual estaba cubriendo su boca con sus manos, todavía procesando lo que le acababa de decir su padre, pero, antes de que Lucifer pudiera hablar, la princesa se recompuso como pudo y habló. ¿Y qué pasó con Eva? Era la otra mitad del relato, y Lucifer, inesperadamente, pareció volverse mucho más nervioso e incómodo, levantándose y comenzando a dirigirse hacia la barra donde Usk ni siquiera se encontraba, pero sí unas cuantas botellas de alcohol. ¿Eva? Ella no es relevante para ti, el caso es que ahora sabes más a fondo a los que realmente importan, que somos nosotros dos y tu madre. Satisfecha. Habló mientras agarraba una botella de sidra de manzana y comenzaba a beber directamente, esperando que el asunto quede zanjado y su hija no quiera indagar más en lo ocurrido en el Edén, para su mala suerte. Charlie se encontraba seria e incluso parecía herida, no dijo ni una palabra, simplemente comenzó a subir las escaleras hacia su habitación, haciendo que Lucifer suspire con cansancio mental. Estaba volviendo a distanciarse de su hija. Todo por culpa de su maldito hermano y el cielo. Te mataré, hermano. Me vengaré por estar haciendo que me distancie nuevamente de mi hija solamente por la muerte del imbécil de Adán. No me importa la sangre que tenga que derramar, que venga el mismísimo Todopoderoso si es necesario. Nadie me detendrá. Lucifer, claramente borracho, comenzó a demostrar su ego mientras se daba cuenta de que la sidra había sido bebida en cuestión de segundos, por lo que agarró otra, ahogándose en sus penas. Sus camaradas lo han dejado y su hija ahora está enojada con él por algo sin importancia que hizo hace milenios. Realmente él era el tipo con peor suerte de todo el cosmos. El caminar de Charlie trató de ser interrumpido por Bakje, pero la princesa la apartó por la fuerza, sorprendiendo a esta. Lo lamento, pero ahora no estoy de humor para hablar, Bakje dijo mientras continuaba caminando y se encerraba en su habitación, haciendo que su pareja quede sumamente preocupada, pero, aún así, sabía que ahora no mejoraría nada si intentaba hablar con ella por la fuerza, por lo que la dejaría sola hasta que se calme. Una vez encerrada en su habitación, Charlie agarró su celular e intentó llamar a Paimon. Necesitaba escuchar la historia completa, si su padre decidió no contar sobre Eva. ¿Es que realmente ocurrió algo importante aparte de que ella comiera de la manzana? Por desgracia Paimon no contestó a la llamada, lo cual la hizo pensar sobre a quién podría llamar para buscar respuestas. Una bombilla se encendió cuando pensó en alguno de los pecados capitales. Rápidamente, marcó el número de Belfegor. Ella era la más resentida con su padre y quizá le cuente los trapos sucios que su padre tanto está tratando de ocultar. Por suerte, ella sí contestó. ¿Qué ocurre, princesa? Estoy algo ocupada en este momento, comenzó Belfegor. En su tono de voz se notaba que realmente estaba ajetreada con algo, cosa que hizo levantar una ceja a Charlie. Pues la personificación de la pereza era conocida por ser muy fiel a su pecado y no hacer absolutamente nada. Aunque rápidamente dejó ese tema y se centró en el principal por el que llamo. Belfegor, por favor, necesito que me cuentes qué ocurrió entre mi padre y Eva, pidió de forma directa, haciendo que todo quede en silencio durante unos incómodos segundos en los que seguramente ella está procesando la pregunta. ¿De verdad quieres escuchar? No es una historia que precisamente deje a tu padre como el héroe, todo lo contrario, de hecho, advirtió Belfegor, no queriendo ser la culpable de arruinar las fantasías de la princesa, pero al recibir una vez más una súplica de Charlie pidiendo respuestas, finalmente aceptó, aunque estaba ocupada con algo importante. Contarle esto a la princesa puede ser realmente beneficioso más adelante. Básicamente, antes de que tu padre fuera echado del Edén junto a tu madre, logró hacer varios aliados bastante ilusos y jóvenes con grandes aspiraciones. Y les seríamos útiles en lo que ocurriría cuando Lilith comenzó a sentir celos de Eva, comenzó a relatar Belfegor, sorprendiendo ya a Charlie. ¿Su madre celosa de Eva? No le gustó que el Todopoderoso la hubiera reemplazado, mientras que tu padre solamente pensaba en que Eva estaba realmente buena. La forma tan banal con la que Belfegor contaba la historia hacía a Charlie más difícil comprenderlo del todo. Por lo que fingió, por el bien de su padre, que no escuchó eso último que dijo la representante de la pereza. Lilith y Lucifer idearon el plan de que Eva mordiera el fruto prohibido del Edén, todo para supuestamente despertar el máximo potencial de la humanidad que Dios quería ocultar. Eso fue lo que vendió tanto a mí como a otros tipos igual de ingenuos. Los cuales los ayudamos a distraer tanto al cielo como a Adán para que pudieran hablar a solas con Eva. Charlie notaba como el tono de voz de Belfegor se estaba tornando incluso triste y melancólico. Además de tener el presentimiento de que esto no acabará bien.
Pero hubo un problema por el cual Lilith no pudo entrar al jardín, dejando a Lucifer solo para hacer tentar a Eva, y lo hizo adoptando la forma de una serpiente, el clásico truco de la transformación en serpiente. Charlie sabía de eso por haberlo visto cuando su padre hacía trucos de magia en sus cumpleaños, nunca imaginó que usó esa clase de trucos para cosas así. Pero, aún así, Eva no cayó en el truco de Lucifer y se negó a comer la manzana, todo ello mientras seguramente hablaba bien de Adán, porque a partir de aquí Lucifer actuó de la forma más impulsiva que se puede imaginar. En un arrebato de ira y adquiriendo nuevamente su aspecto original, optó por violar a Eva y luego obligarla a comer la manzana por la fuerza. Desconozco las razones de que tu padre hiciera eso. Pero por su culpa Dios nos envió a todos aquí abajo y tras esto, Belfegor terminó la llamada, pues el relato había terminado, aunque Charlie apenas se dio cuenta de ello. Pues estaba más concentrada en intentar procesar todo lo que Belfegor había dicho. Su padre, al que siempre amó, fue un violador que sometió a Eva por puro ego de que hablase más de Adán que de él, realmente no podía creerlo, era simplemente demasiado para su mente. Sentía que su cabeza iba a estallar y que iba a prender en llamas todo el hotel solamente con la mezcla de emociones nefastas que sentía ahora mismo. Mientras todo esto ocurría, a unos pocos metros de distancia del hotel, se encontraba Valentino, el último integrante de los Bs que todavía no tenía ningún pecador capturado para salvar su vida. ¿La razón? Quería que ese pecador fuera Ángel Dust solamente para complacerse al ver su rostro de puta desagradecida, quería venganza, pero esto sería complicado cuando Lucifer y su hija están todo el día vigilando, el solo hecho de saber que están dentro. Ya te hacía replantear tu estrategia. Se había quedado sin subordinados que hicieran el vacío de traer el estudio allí, pues cada uno se ha ido a salvar sus vidas intentando capturar algún caníbal. Los pensamientos del proxeneta fueron interrumpidos cuando, a su lado, observó a un sujeto que nunca había visto antes, poseía características de cabra y parecía ser alguien poderoso y experimentado aunque no sea un overlord. Quizá pueda aprovecharse de él. Parece que ambos estamos buscando un billete de salvación. ¿Qué te parece cooperar juntos? Yo poseo capacidades que no son útiles para el combate directo, pero no nos hace falta pelear, pues seguro ninguno es capaz de ganar a ese maldito de Lucifer y su hija Marimacho, habló Valentino con una sonrisa. Pero el otro sujeto ni siquiera pareció prestarle atención, sino que se quedó mirando el hotel durante unos segundos para luego comenzar a marcharse, lo cual confundió y endureció al demonio Polilla, el cual estuvo por gritar. Pero se aguantó para evitar el riesgo de que alguien del hotel lo escuche. Tras esto, Valentino suspiró mientras alzaba sus alas, las cuales estaban haciendo de abrigo. Parece que tendré que hacerlo por mí mismo, toca arriesgarse, dijo mientras intentaba llamar a sus socios de los Bs, pero parece que ya están ocultos en la torre y no contestan sus llamadas. Malditos hijos de perra, luego Vox se enterará de lo que es bueno, dijo con rabia Valentino mientras se preparaba para poner su plan en marcha. Se acercó lo máximo posible al hotel, sin ser visto, y comenzó a mover sus alas mientras también expulsaba aire por su boca. De repente, un humo rosa comenzó a hacerse presente por los alrededores, pero Valentino, con un solo movimiento de brazo, comenzó a moldear, teniendo total control sobre este. Vuelve a mí, perra desagradecida, susurró Valentino mientras sacaba a la vista el contrato de esclavitud que firmaron hace ya tantos años y comenzó a envolver aquel humo sobre este papel mágico. De repente, solamente siendo visible para los ojos de Valentino, un brillo rosa comenzó a señalar una de las habitaciones del hotel. El proxeneta sonrió con satisfacción, habiendo localizado a su víctima, la cual ni siquiera estaba en la recepción donde podrían estar la familia real para molestar. Tras esto, llegó el momento de actuar. Pues Ángel Dust se encontraba en su habitación, diciéndole a Us que quería un tiempo a solas, aunque no estaba exactamente a solas, pues su pequeño cerdo demoníaco también estaba presente, sirviendo de apoyo emocional. Parece que no tenga escapatoria, espero que al menos tú te puedas salvar, dijo entre risas amargas mientras acariciaba a su mascota, la cual se mantenía junto a su dueño, mostrando cariño como cualquier fiel animal. Esa palabra resonó en su mente, fiel, eso era algo que apenas estaba aprendiendo a ser ahora, decidiendo defender las ideas de Charlie a costa de tener problemas con el maldito cielo. Podría decir que se arrepiente. Pero la vida como actor porno de Valentino tampoco era mejor, literalmente se encuentra en la misma encrucijada que cuando estaba vivo, y esta vez no tenía a nadie que sacrificar para salvarse él. Aún así, estaba intentando mantener la calma, tratando de confiar en que Charlie encontrara alguna manera de que no sean asesinados por los enfurecidos ángeles.
Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una especie de humo rosa comenzó a entrar por la ventana. Ángel reconoció de inmediato este humo y trató de ponerse a salvo, pero aquel humo alcanzó sus fosas nasales y, en cuanto esto ocurrió, ya estaba a merced de Valentino. Salta por la ventana y vuelve a casa, tu verdadero hogar está conmigo, pues me perteneces. Ángel comenzó a escuchar la voz de Valentino en su mente, lo cual lo hizo agarrarse su cabeza, pero esas palabras no cesaban. Ángel Dust no comprendía. Se supone que él solo tiene control en el estudio. ¿Qué está pasando? Porque esta vez no parece que haya traído un estudio allí. Lo supo cuando su cuerpo se comenzó a mover por sí solo y se asomó por la ventana, encontrándose con Valentino con su brillante sonrisa. Este era el verdadero potencial de Valentino. Él era capaz de manipular a cualquiera que huela el humo rosa que expulsa siempre y cuando sean más débiles que él o sea dueño de su alma, pero queda totalmente expuesto cuando hace eso. Ángel antes iba siempre acompañado, pero ahora no hay nadie que lo defienda. Con ello, Ángel luchó por resistirse, incluso intentó gritar, pero su cuerpo no lo obedecía y acabó tirándose por la ventana a una gran altura. Por suerte o no, Valentino lo atrapó entre sus múltiples manos. El esclavo había vuelto finalmente a los brazos de su dueño. Bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado este giro que le he dado al relato del Edén. Había que hacerlo para darle sentido a la insinuación de Lucifer durante su batalla contra Adán de que también tuvo sexo con Eva. Además, veo esto como algo muy impactante que podría ser un buen motivo para la evolución que se está desarrollando en Charlie. Vosotros, queridos lectores, ¿qué opinan? Ahora, sin nada más que decir, adiós.